Si le parece, ya tenemos un número. Perfecto. Cuando vos dispongas. Bueno, entonces a ver, podemos empezar, si le parece. Me parece muy bien. Le aviso acá a Fernando. Pues ya está grabando, así que bueno, entonces iniciamos. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a dar inicio a un ciclo de encuentros que denominamos Diálogos sobre enjuiciamiento de magistrados. En esta oportunidad nos van a acompañar los doctores Eduardo de Lázari y el doctor Alfonso Santiago. Hoy vamos a abordar cuestiones vinculadas con el proceso y el nuevo paradigma en este contexto de COVID-19. En este sentido, lo que tenemos que ver es cuál es el impacto que tuvo este contexto de pandemia en el proceso de enjuiciamiento y en particular en el desarrollo de los expedientes. Pero para poder analizar cuál es el impacto que tuvo, necesariamente tenemos que tener en cuenta o tenemos que hacer una reseña de cuáles son los datos objetivos que teníamos hasta acá. Y en ese sentido podemos tomar, si tomamos el último año, desde abril, fines de abril del año pasado, principios de mayo hasta marzo, que es previo al inicio de la declaración de pandemia, vamos a ver que objetivamente en la presidencia del doctor de Lázari se llevaron a cabo 60 audiencias, incluidos 4 juicios orales, 7 cierres de expedientes por resolución de presidencia, se hicieron 28 regulaciones de honorarios, se hicieron 20 sorteos de conjueces abogados para integrar los jurados y quedaron 5 expedientes en condiciones de llevar adelante el juicio oral, al punto que estaba dispuesta la convocatoria para llevar adelante el 14 de abril un juicio oral y público que fue suspendido por este contexto. A esas 60 audiencias y demás resoluciones dictadas hay que sumarle en el marco de la presidencia del doctor Petrillani por aplicación, digamos, del artículo 6º de la ley 13661 en función de la reforma que estableció, que después voy a explicar, la ley 15.031, debemos sumarle 17 audiencias que se llevaron adelante, otros 6 cierres de expedientes por resoluciones de presidente, 3 sorteos más para integrar, y sumo también otra audiencia del artículo 27 en el cual se produjo un cierre y archivo de un expediente con la presidencia del doctor Torres, que intervino por las excusaciones de los ministros del Superior Tribunal. Esto hace que en el último año, hasta contado inicio de marzo, se hayan llevado adelante un total de 78 audiencias, 13 cierres de presidencia, 25 sorteos y algo más de 28 regulaciones de honorarios. Es decir, si uno toma ese dato objetivo y lo traslada a este contexto, llevamos, a excepción de alguna resolución que se ha dictado en el último tiempo, esencialmente de regulación de honorarios, ha tenido un impacto. Pero, ¿cómo podemos compatibilizar la necesidad de llevar adelante el proceso con el contexto de pandemia? ¿Por qué? Porque mientras por una parte tenemos que hay que resguardar el debido proceso y el derecho de defensa del juicio, por el otro lado tenemos que respetar el derecho de peticionar, digamos, del denunciante y el interés público que existe en que se resuelvan de manera definitiva estos expedientes. Y en ese sentido se han implementado e intentado implementar algún tipo de medidas que tiendan a resguardando, digamos, el contexto de pandemia, que permitan el desarrollo y normal desarrollo, en este contexto obviamente, del proceso de enjuiciamiento. De inicio podemos citar la resolución 6/20 dictada por la Secretaría Permanente, que está publicada en el Boletín Oficial el 4 de mayo de este año, donde allí se establece que mientras dure este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, las denuncias pueden enviarse vía correo electrónico a una casilla oficial y luego deberán ser, digamos, enviadas su ratificación con una certificación de las firmas por escribano público por correo oficial. Así dice expresamente la resolución. Por otra parte, desde la presidencia del doctor de la Serie se han hecho presentaciones ante el Senado
solicitando en realidad solicitando y pidiendo que se contemple la posibilidad de llevar adelante audiencias a través de la modalidad virtual. Y para ello se tuvo en cuenta el impacto que tiene este contexto y la eventual demora que se produce cuando del otro lado se trata de resguardar el plazo razonable, ¿no es cierto?, de que no se transgreda. También hubo otro tipo de presentaciones vinculadas con la posibilidad o que se analice de llevar adelante sorteos con distanciamiento social o bajo la modalidad de virtual, como estamos desarrollando ahora. Y a su vez también se está trabajando para hacer alguna presentación vinculado con la posibilidad de incorporar los medios tecnológicos que tiene la Administración de Justicia a los expedientes de la Secretaría Penal. Me refiero puntualmente al sistema de Augusta, porque ese sistema de Augusta lo que permitiría es que no solo poder ver los expedientes en línea, sino que a su vez también nos permitiría que se puedan suscribir las resoluciones, ¿no?, en el caso de hacerse encuentros virtuales, que se puedan suscribir a través de la firma electrónica y o digital. De hecho, digamos, la Suprema Corte en este momento está llevando este contexto acuerdos a través de la modalidad virtual, ¿no? ¿Qué se tuvo en cuenta a su vez, o de los datos que se tuvo en cuenta para hacer estas solicitudes? Se tuvo en cuenta una resolución que dictó el jurado allá por el año 2013, en julio de 2013, en el expediente 12/6 y 14/6, donde se autorizó que un anticipo de prueba, que se preste una declaración testimonial vía videoconferencia. Uno eventualmente podría preguntarse, no digo cuestionarse, pero podía preguntarse cuál es la relación que tiene. Bueno, la relación que uno podría tomar, analogando, es que en ese momento el jurado evaluó las condiciones de salud del testigo y por eso autorizó que se preste bajo la modalidad de videoconferencia. Y en definitiva, uno de los parámetros que se tiene en cuenta en este contexto es precisamente las cuestiones de salud. Si uno fuera directamente a la conformación del jurado, bueno, porque así lo establece la normativa constitucional y provincial, es un jurado que está formado por 11 miembros, de los cuales el presidente es el presidente de la Corte, y a su vez lo acompañan 5 conjueces legisladores que deben ser abogados y 5 abogados matriculados que deben reunir los requisitos para ser jueces de la Suprema Corte. Es decir, con esos 11 miembros funciona el jurado de enjuiciamiento. Ahora bien, naturalmente siempre la preocupación en el trámite de las causas es su desarrollo, sus tiempos, que no se alonguen, y esto que hablábamos hoy del interés público y también del denunciado, de que las causas se resuelvan en tiempo oportuno. El legislador recoge esa inquietud y sanciona la ley 15.031, y en especial en el artículo 6 lo que establece es que aquellas denuncias y causas iniciadas durante la presidencia del presidente de la Corte en el año que ejerce la presidencia del jurado de enjuiciamiento va a intervenir en su totalidad y hasta su finalización, en tanto y en cuanto conserve la calidad de miembro de este alto tribunal. Ya el artículo 6 de esta propia ley 15.031 le otorga atribuciones también al presidente, que podríamos decir que son atribuciones para ordenar medidas de carácter impulsorio o ordenatorio, o aquello que sea urgente, ¿no? Otro dato quizás también que podemos resaltar con respecto a las modificaciones que ha hecho o lo que ha introducido esta ley 13661 en relación con la 8085, que es la ley derogada, la ley anterior, es el tema de las cuestiones vinculadas con las mayorías, ¿no? Porque si bien sucintamente se podría decir que antes la ley 8085 exigía una mayoría calificada porque exigía un número de 7, hoy en el artículo 12 de la ley 13661 y las modificatorias, lo que requieren es que para la constitución y funcionamiento del jurado se requiere la mayoría absoluta, y que todas las decisiones van a dictarse por mayoría de los miembros presentes, a excepción de los veredictos que sean de culpabilidad, en que tiene que ser por la mayoría absoluta del total de sus miembros.
Otra cuestión que incorpora, novedosa de alguna manera, la ley 13661, perdón, es la creación de la Secretaría Permanente. La Secretaría Permanente es un órgano que está a cargo de un secretario permanente que cuenta con un cuerpo letrado, cuenta con instructores y se va a encargar de la recepción de la denuncia, de la consignación, de solicitar los datos, la ratificación, que se completen aquellos datos que están faltando o que puedan llegar a faltar, después establecer el orden, ¿no? La numeración, de alguna forma, pero porque así lo establece quizás la práctica y también la normativa específicamente, cumple una función que podríamos decir administrativa e instructoria, ¿no? Por su parte, si hacemos un paralelo con lo que era la ley 8085, había una secretaría de la Suprema Corte que ejercía el rol de secretaría y hacía las veces de esta función administrativa e instructoria e incluso técnico jurídico. Entonces, la Corte evalúa de manera, digamos, la responsabilidad político-institucional de los magistrados y funcionarios. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿quiénes pueden ser acusados ante el jurado de enjuiciamiento? Como surge de la propia normativa, quienes pueden ser acusados son los magistrados, evidentemente, y también los integrantes del Ministerio Público y los miembros del Tribunal de Cuentas. Uno podría interrogarse de cómo es posible que estos miembros del Tribunal de Cuentas sean juzgados a través de un jurado de enjuiciamiento si son contadores. Bueno, la propia Constitución de la provincia establece que los miembros del Tribunal de Cuentas serán removidos de la misma manera que los jueces de Cámara, y los jueces de Cámara son removidos a través del jurado de enjuiciamiento. Una aclaración también que uno podría llegar a hacer es que los hechos por los cuales van a ser denunciados o juzgados son hechos cometidos durante el ejercicio de su función, es decir, mientras presten funciones. Ahora, ¿qué sucede si se lo denuncia por hechos que son anteriores? ¿No? Bueno, quizás podemos aprovechar, teniendo en cuenta que está presente también el doctor Santiago, y citar a la doctrina, cuando él explica que aquellos datos que fueron conocidos o que pudieron haber sido conocidos, esos, respetando el área propia de cada organismo del Estado, no deberían ser considerados. Sin embargo, uno podría hacer esta pregunta: ¿qué sucedería si un dato anterior que pudo haber sido, que era conocido o pudo haber sido conocido, de alguna forma puede llevar a algún tipo de, o trasuntar algún tipo de responsabilidad internacional por el Estado? En aquellos casos de hechos que podrían comprometer la responsabilidad del Estado, quizás uno podría pensar que pueden excepcionar esta consideración que hacemos. Sí es cierto también, por otro lado, que cuando el magistrado o integrante del Ministerio Público presenta la renuncia y la renuncia es aceptada por el Poder Ejecutivo, se extingue la potestad del jurado y no queda otra opción que disponer el cierre y el archivo. Es cierto que esa renuncia puede ser presentada hasta la oportunidad de la audiencia del artículo 34, que es cuando se admite la acusación. Ahora, si bien ya recién nos preguntamos quiénes pueden ser acusados, ahora, ¿por qué pueden ser acusados o por qué pueden ser denunciados? Bueno, en principio pueden ser denunciados por delitos y también por faltas. Cuando hacemos alusión a los delitos, pueden ser por delitos ajenos a la función. El ejemplo sería como sucedió en el expediente 264/14, en que fue denunciado por lesiones leves agravadas por el vínculo, y en ese caso lo que el jurado precisa, porque así lo determina la normativa, es que la justicia penal realice una comunicación efectiva en los términos del artículo 19 de la ley y del 300 del Código Procesal Penal, que no es otra cosa que el requerimiento fiscal. Entonces, una vez que tenemos este requisito, el presidente del jurado va a convocar al jurado para que en una sesión, en una audiencia, disponga si corresponde o no formar el proceso, y ese requerimiento hace las veces de acusación. Si el delito es doloso, se procede a la suspensión del magistrado o funcionario y queda a las resultas de esa causa penal.
Evidentemente, si la causa se dispusiera el cierre o el sobreseimiento o la absolución, este magistrado o funcionario será repuesto en su cargo y por el contrario, como sucedió también en el mismo expediente que hacíamos mención 264/14, que resultó condenado y la sentencia quedó firme y consentida y pasada a la autoridad de cosa juzgada, se vuelve el presidente a hacer una convocatoria al jurado y de alguna forma con ese dato, con esa sentencia, dispone la destitución. Ahora bien, decíamos recién que puede ser denunciado por delitos y también ha sucedido casos en que la justicia efectúa el requerimiento por delito ajeno, pero acá aparecen las atribuciones que tiene el jurado porque ante ese requerimiento, como sucedió en un caso concreto del SJ 401, 404 y 407/17, donde se efectuó un requerimiento por delito ajeno y el jurado en sus atribuciones resolvió que en realidad nos encontrábamos ante un delito cometido con motivo o ejercicio de sus funciones. Y en este tipo de supuestos lo que sucede es que sigue el trámite ordinario de los expedientes. También fueron denunciados por delitos cometidos con motivo de ejercicio de sus funciones, entre otros en los expedientes 313/15 y 143/11. Y así como mencionamos que pueden ser denunciados por delitos, también pueden ser denunciados por falta. Si bien podría pensarse que la ley 8085 no contemplaba las faltas porque en realidad el artículo no tenía la denominación expresa, sí en algún punto, si uno analiza la normativa, puede advertir ya en el artículo 42, en el inciso C, por ejemplo, que hace referencia a las faltas. De este modo, digamos, el legislador, recogiendo eso en la ley 13.661, en el artículo 21 la denomina faltas. Y no obstante la enumeración que hace de aquellas acciones u omisiones que pueden ser o pueden constituir falta, uno podría poner cierto énfasis en el inciso Q, que hace referencia cuando habla de toda otra acción u omisión que implique defección de buena conducta. ¿Por qué? Porque de alguna forma las acciones que cometan o a que se le imputen y que se puedan probar respecto de magistrados o funcionarios, de alguna manera afectan la buena conducta y en consecuencia, digamos que es el baremo que se mide para analizar la idoneidad o no del funcionario, porque si uno pensara que el magistrado o funcionario se pueda aprobar alguna acción que devenga en mal desempeño, de esa forma también está afectando esa buena conducta que tiene que tener. De hecho, esta buena conducta está acuñada en la provincia de Buenos Aires desde el año ya 1812, de 1812, cuando en la organización que tenía la justicia en ese momento estaba encabezada por las cámaras de apelaciones y se le requería o se le exigía que van a conservar sus cargos en la medida que mantengan esa buena conducta. También es importante acá, podemos traer las idoneidades necesarias para que los magistrados conserven sus cargos, tal como lo definió la Comisión del Perfil del Juez en el marco de la Mesa de Diálogo Argentino, cuando estableció cuáles son esas 4 idoneidades y estableció que las que se requieren son la idoneidad física, psicológica, técnica, jurídica, gerencial y también otra, la idoneidad ética que tan importante es. Sin entrar sin entrar en profundidad con las cuestiones de los estándares internacionales que van a ser abordados por el doctor Santiago, sí es cierto que la Comisión Interamericana ha demandado o ha recomendado de alguna forma que los procesos de enjuiciamiento operen como última ratio, ¿no? Teniendo en cuenta también, tomando palabras del doctor Santiago, que este proceso es un proceso binario donde se arriba o a la destitución o a la absolución. Y si uno analiza en profundidad la ley vigente de proceso de enjuiciamiento, podemos advertir que la propia ley nos brinda mecanismos de cierre anticipado que de alguna forma respetan esa última ratio que demandan los organismos internacionales. Al punto es así que rápidamente podemos decir que de los 550 expedientes que existieron desde sus inicios, solo el 2,36% llegó a juicio, estamos hablando de un total de 14 causas en 550,
sumado, podemos sumar quizás estas 5 que están en condiciones de hacer el juicio oral, pero que todavía no se llevó a cabo. Con lo cual, advertimos que es un número bastante, digamos, menor, si se quiere. Y si vamos puntualmente a los mecanismos de cierre, tenemos dentro de la primera etapa, y hacemos referencia al artículo 26, que ese artículo, cuando en la primera parte se hace referencia a la denuncia, le otorga al secretario permanente que en aquellos casos que la denuncia no sea ratificada o que no cumpla los requisitos establecidos por la normativa, que él pueda disponer el archivo. Es decir, esta es la primera salida que podemos advertir. Si nos quedamos en ese mismo artículo 26, ya en la segunda parte, una vez que el secretario considera que la denuncia cumple los requisitos formales, se corre vista, esto es una novedad que incorporó la ley 15.031, se corre vista previa a los actores institucionales, me refiero a la Procuración General y a la Comisión Bicameral, para que se expidan acerca de la denuncia. Si estos actores institucionales se manifestaran en contra del progreso de la denuncia, entonces el presidente debe dictar una resolución que, si bien estos dictámenes no son vinculantes, dicta una resolución fundada y podría disponer también el cierre y el archivo de las actuaciones, con lo cual acá advertimos también una segunda salida alternativa y anticipada, podemos decir. ¿Cuál sería la decisión alternativa? La decisión alternativa sería que ambos dictámenes eventualmente se manifiesten por la apertura, entonces se pasaría a la siguiente etapa, que es la convocatoria de la audiencia del artículo 27. Puede suceder eventualmente que ambos actores institucionales se manifiesten en contra del progreso de la denuncia, y no obstante el presidente eventualmente pueda entender que corresponde su prosecución, pero sería ya, digamos, un caso también bastante hipotético. Dentro también de analizando estos mecanismos de cierre anticipado y dentro de esta primera etapa, ya admitida la denuncia, corresponde convocar a la audiencia del artículo 27. En esa audiencia del artículo 27, ya acá, digamos, surge o aparece el jurado propiamente constituido, en el que va a analizar si los hechos que sustentan la denuncia forman parte de su competencia o no. Si el jurado entendiera que los hechos en los que se basa la denuncia no revisten gravedad o atañen a cuestiones esencialmente jurisdiccionales, entonces va a disponer el cierre y el archivo. Entonces acá vemos otra vez que es otro mecanismo de salida anticipada. Podría suceder que quizás, como ha sucedido en algún caso, que a lo mejor los hechos no revistan la gravedad suficiente y entonces, pero sí advierta cierta irregularidad, entonces lo que hace es un pase a la Suprema Corte o eventualmente a la Procuración, si es un integrante del Ministerio Público, para que analice en el plano disciplinario si es pasible o no de algún tipo de sanción administrativa. La decisión alternativa a este artículo 27 es que el jurado declare que los hechos integran su competencia, se declare la competencia del jurado, y ahí también ponderando los elementos en los que se basa la denuncia y los elementos aportados por el denunciante, puede disponer si forma o no sumario, si instruye o no un sumario. Si instruye un sumario, eventualmente por el término de 90 días, que podría, en su caso, y de manera fundada, ser prorrogado, se llevan algún tipo de medida de prueba, como acompañar algunos expedientes, algunas certificaciones o algunas cuestiones que son necesarias para poder pasar a la siguiente etapa. Y esa siguiente etapa, también en el marco de este cierre anticipado, es en la etapa del artículo 34, donde el jurado, una vez que se corrieron la vista los actores institucionales y eventualmente si hubiera un denunciante particular, donde debe analizar, ¿no?, una vez que ellos hayan asumido el rol de acusador, debe analizar si los hechos resultan verosímiles. Si entiende que los hechos no resultan verosímiles, entonces va a declarar no admitida la acusación y la resolución es el cierre y el archivo. Es decir, acá aparece otro mecanismo de cierre anticipado al no admitir. La decisión alternativa, ¿cuál sería? Que la acusación sea admitida, lo que se traduce en la suspensión del magistrado o funcionario, y se dispone la continuidad a la etapa de debate. Pero previo a esa etapa de debate, las partes van a ser citadas, ¿no?,
plazo de 10 días para que puedan ofrecer prueba y a su vez tienen que expresar la necesidad de que se lleve a cabo o no una audiencia. En esa audiencia, lo que se ha tratado el último tiempo es de aplicar lo que se conoce como estipulaciones probatorias, es decir, que las partes puedan de alguna forma expresar cuál es la utilidad y la pertinencia de los elementos de pruebas que van a llevar, porque de hecho el último párrafo del artículo 37 autoriza que el jurado pueda prescindir de aquella prueba que pueda ser superflua, superabundante, pero esencialmente siempre el baremo es que la prueba que se aporta esté vinculada al objeto del proceso. Y finalmente el mecanismo de cierre, o el mecanismo de cierre final, es en el marco del juicio oral y público, es la sentencia. Si la sentencia fuese una sentencia, digamos, que puede ser de absolución o de destitución. Y a su vez esa sentencia de destitución puede ser con recurso extraordinario, como es el expediente 333/15, o sin recurso extraordinario, como es en el expediente 406/17, que es la sentencia que se dictó el 5 de marzo de este año, y si se dispone la absolución, también puede ser sin recurso, como el expediente 219/2, en el caso de que no se pudieron o hubo una indeterminación de los hechos por parte de la acusación, y también puede haber una absolución con recurso como fue por parte de la Procuración General en el expediente 3001-1377/01. Otros mecanismos que establece la ley también son las medidas cautelares y los recursos extraordinarios, pero de esa cuestión se va a ocupar el doctor de Lázara, a quien ahora brevemente voy a ceder la palabra y a presentar. Muchos de ustedes lo conocen. El doctor de Lázara tiene más de 20 años de ejercicio profesional como abogado, tiene otro tanto también como magistrado, fue juez de la Cámara Federal, juez de la Cámara Civil, fue procurador general y actualmente es juez de la Suprema Corte. Y también tuvo actividad académica en la Universidad Nacional de La Plata. Así que, doctor de Lázara, buenas tardes. Muchas gracias. El doctor Bonomi ha hecho una referencia a cómo es el proceso de enjuiciamiento. Yo me voy a detener en 2 o 3 cuestiones particulares que creo que tienen algún interés y las enuncio. Lo primero que voy a tratar es una figura relativamente nueva, que es el apartamiento preventivo del magistrado antes de ser suspendido por el jurado. En segundo lugar, quiero referirme a la obligación de prestar fianza cuando el acusador es particular y la situación que se suscita cuando ese particular que tiene que prestar fianza carece de recursos. En tercer lugar, voy a hacer referencia a la recurribilidad de las decisiones del jurado. Y por último, voy a hacer alguna consideración en torno a los problemas que traen el quórum que se exige por la ley para sesionar y para condenar. Empecemos por el apartamiento preventivo. Como todos saben, el trámite del enjuiciamiento de un magistrado no es inmediato, consume determinado tiempo, tiene distintas etapas, desde la denuncia, la posibilidad de expedirse el magistrado denunciado, la situación de si el jurado entiende que el caso es de su competencia, luego la acusación, si la hay, la contestación, y bueno, recién allí se llega a la oportunidad de que se declare o no admisible la acusación, y en caso afirmativo, allí se ordena la suspensión del magistrado en sus funciones. Eso insume prolongado lapso que realmente puede generar en determinadas y excepcionalísimas circunstancias un serio riesgo o un serio peligro de que ese magistrado se encuentre en ejercicio de su función. De allí que la ley 14.441 introdujo un artículo 29 bis a la ley de enjuiciamiento que dice que en cualquier estado del proceso anterior a la suspensión
Si existieran elementos probatorios que hicieran verosímiles los hechos denunciados y si la naturaleza y gravedad de los mismos tornara inadmisible la permanencia en el ejercicio de la función del denunciado, o si ello pudiera perjudicar o entorpecer irreparablemente la investigación, previa vista al interesado por el término de 10 días, el jurado podrá disponer su apartamiento preventivo en el cargo. Tal medida, que será de interpretación restrictiva, deberá ser debidamente fundamentada. La medida se prolongará por el término de 90 días corridos, pudiendo ser prorrogada por única vez y por igual lapso. Tenemos entonces una figura, el apartamiento preventivo, que no es lo mismo que la suspensión en las funciones del magistrado. No lo es, en primer lugar, desde una perspectiva temporal. El apartamiento preventivo puede ser dictado en cualquier etapa del proceso antes de llegarse a la admisibilidad de la acusación, mientras que la suspensión solamente tiene lugar en la oportunidad en que esa admisibilidad es declarada. En segundo lugar, tiene una duración acotada o limitada, 90 días prorrogables por igual término, mientras que la suspensión dura todo lo que dura el proceso hasta su resultado final. El apartamiento no implica pérdida de la remuneración del magistrado, seguirá cobrando su sueldo íntegramente, mientras que cuando es suspendido cobra exclusivamente el 60% de su remuneración, pues el resto queda embargado. Pero estas diferencias son notas características, pero la principal, la sustancial, es la naturaleza de la medida. El apartamiento es lisa y llanamente una medida cautelar, mientras que la suspensión es un acto esencial del proceso de enjuiciamiento que se dicta en cumplimiento de lo que dispone la Constitución de la provincia en su artículo 183. 183, que dice: el juez acusado quedará suspendido en el ejercicio de su cargo desde el día en que el jurado admita la acusación. Esta figura del apartamiento preventivo reconoce su origen o su historia en lo siguiente. En el año 1996 yo desempeñaba la función de procurador general. Me encontré con un supuesto en donde se verificaban ciertas situaciones irregulares o prima facie irregulares por parte de un magistrado, y cuya permanencia en el órgano iba a generar perjuicios porque podía desaparecer elementos probatorios que iban a ser necesarios para el juicio, el futuro juicio, proceso de enjuiciamiento a iniciar. Entonces, como procurador general, solicité la licencia del magistrado. Eché mano para eso de un texto de la Ley Orgánica Judicial que dice que la Suprema Corte puede otorgar licencias a los magistrados. Y la especulación fue la siguiente: la ley dice que la Corte otorga licencia, pero no dice quién las tiene que pedir. No dice que las tiene que pedir el propio magistrado. Entonces, como procurador, invocando las razones que prima facie me asistían en función de los elementos con que contaba, solicité y obtuve de la Suprema Corte el otorgamiento de una licencia forzosa contra ese magistrado. Ahora bien, esta facultad de la Suprema Corte se fue repitiendo a través del tiempo reiteradamente, en numerosísimas ocasiones que se daban circunstancias que así lo aconsejaban. La Suprema Corte dio esas licencias y finalmente la propia modificación de la ley de enjuiciamiento en este artículo 29 bis terminó por reconocer esta facultad de la Suprema Corte, porque en su parte final, luego de regular la figura del apartamiento preventivo, estableció lo dispuesto
es sin perjuicio de las atribuciones de la Suprema Corte de licenciar al magistrado por el tiempo que demande que el jurado se expida al respecto. Esta figura del apartamiento preventivo, al poco tiempo de ser sancionada, generó una demanda de inconstitucionalidad por parte del Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires. En esa demanda se planteó que la figura del apartamiento preventivo en realidad era una suspensión anticipada y que quebrantaba la inviolabilidad del desempeño del juez y constituía una invasión sobre sus facultades. La demanda, los ministros de la Suprema Corte se excusaron y se generó un tribunal constituido por miembros de la Casación y algunos camaristas, que la están sustanciando, todavía no hay ninguna definición allí. Sí, lo que hubo es que la parte actora requirió una medida cautelar de suspensión de la medida, de la vigencia de la medida del apartamiento preventivo, lo que le fue denegado por el Tribunal Constituido. Mi opinión es que esta norma no es inconstitucional, sino que tiene plena compatibilidad con la Constitución. Apartar cautelarmente a un magistrado no es suspenderlo, sino aislarlo, distanciarlo, alejarlo por un tiempo acotado de su función. En cualquier proceso de cualquier índole es indiscutible la potestad precautoria que existe. Todos sabemos, toda la teoría general de las medidas cautelares válida para todos los ámbitos del derecho. El proceso de enjuiciamiento no es una excepción a ello. Las medidas cautelares son parte esencial del derecho a la tutela efectiva consagrado constitucionalmente. Precisamente la función de las medidas cautelares es garantizar la efectividad de la decisión que ulteriormente se dicte. Y aquí hay, por un lado, el derecho del magistrado a ocupar su función y ser respetado en ella, pero por el otro hay un interés general y público sobre la correcta administración de justicia, el interés de la sociedad en el desempeño regular de la magistratura. ¿Cuáles son los presupuestos para el dictado del apartamiento preventivo? En primer lugar, se puede dictar, como decía, en cualquier estado del proceso antes de que suceda la suspensión fruto de la admisibilidad de la acusación. En segundo lugar, tiene una característica especial. No se dicta inaudita parte como es regla Bien, sigo, amor. cautelar. Acá se le da vista por 10 días al magistrado denunciado en función de que se le brindan todos los elementos de juicio que existen hasta ese momento para que se expida. Luego hay que analizar, el jurado tendrá que analizar la verosimilitud del derecho, es decir, tomar en cuenta la cantidad de elementos, indicios, pruebas, presunciones, lo que haya incorporado en la causa como determinante de alguna de las causales de enjuiciamiento, y si los encuentra verosímiles, pasará a examinar el segundo recaudo de las medidas cautelares, que es el peligro en la demora. Para el peligro en la demora, la ley consagra dos estándares que son los siguientes. Primero, que por la naturaleza y gravedad de esos hechos tenidos por verosímiles, se tornara inadmisible la permanencia del denunciado en el ejercicio de sus funciones. O segundo, que por la naturaleza y gravedad de tales hechos pudiera perjudicarse o entorpecerse irreparablemente la investigación. Vemos que hay un extremo celo en la redacción legal al delinear los presupuestos. Se ha
acrecentado significativamente el recaudo peligro en la demora, al necesitarse que la permanencia en la función resulte inadmisible o que el perjuicio o entorpecimiento hacia la investigación resulten irreparables. Inadmisible es igual a inaceptable, que no puede continuar de ninguna manera. Irreparable es lo irremediable, lo que no tiene otra alternativa. Además, la norma incorpora un criterio de apreciación restrictivo. Nueva diferencia con la teoría general de las medidas cautelares, en donde el criterio de interpretación es amplio. Acá es restrictivo, a lo que se agrega que es necesario la debida fundamentación, esto es, la motivación exhaustiva de la medida que se dicta. En conclusión, en el marco del proceso de enjuiciamiento existen diversas etapas que consumen considerable tiempo. La suspensión del magistrado solo es admitida en la oportunidad del artículo 34, cuando se admite la acusación. De allí que antes de esta oportunidad exista la posibilidad de actuar cautelarmente y no hay colisión con el principio de inamovilidad de los jueces. La actividad cautelar también emana de la Constitución. Cuando hablamos de medidas cautelares estamos hablando de debido proceso y de tutela efectiva. Nosotros no discutimos que pueda afectarse el derecho de propiedad mediante la traba de un embargo. No discutimos que pueda restringirse momentáneamente toda una serie de libertades cuando generamos la prohibición de contratar o la protección de personas, cuando impedimos el acceso en casos de juicios de familia a determinado lugar, cuando excluimos a alguien, la propia cuarentena que impide la plena circulación. Esta medida no tiene ninguna diferencia con las que en el ámbito cautelar se dictan, también siempre con postergación de derechos constitucionalmente reconocidos por un lapso acotado. Me ocupo ahora del tema de la prestación de fianza suficiente cuando el acusador es un particular. Normalmente los acusadores son, una vez que se registra la denuncia, el Procurador General, el Ministerio Público es el que toma la iniciativa. Pero puede darse, y se da a menudo, que ni el acusador Ministerio Público ni la comisión bicameral que se creó en la provincia de Buenos Aires quieran llevar adelante la acusación. Entonces el particular puede asumir el título o la calidad de acusador. Pero para dar lugar a la acusación, para darle curso, el acusador particular debe prestar fianza suficiente para responder por las costas del proceso. Y si no presta esa fianza, la consecuencia es el archivo de las actuaciones. Las razones están a la vista. Es necesario resguardar la seriedad de las acusaciones, que no respondan a meros caprichos ni espíritu de venganza. Asumir las consecuencias es lo que se trata de cuidar, y las costas en este sentido son importantes. Ahora se da la situación de que puede ser que un acusador particular no cuente con bienes para efectuar este aseguramiento. Y aquí se genera una tensión entre dos derechos. El acusado, si la denuncia fuera infundada, no tendría cómo resarcirse de todos los perjuicios que le causa un proceso de esta naturaleza. Y además,
la propia norma de la ley de enjuiciamiento señala que no puede seguirse el proceso y eso atañe a su derecho de defensa. Desde el lado del acusador particular, tenemos su derecho a que se juzgue la conducta que entiende incorrecta. El problema es, en un Estado de Derecho, si por carecer de dinero el particular, por no tener bienes con qué afianzar esa denuncia, no podría presentarse a hacer valer sus derechos. El derecho estaría vaciado de contenido y reducido a una mera tutela formal. Yo creo que la tutela judicial efectiva y el debido proceso legal le corresponden a toda persona independientemente de su condición de acusado o acusador. Si bien no estamos ante un proceso jurisdiccional y el órgano no cumple funciones jurisdiccionales, es el órgano designado para el control político de la conducta de los magistrados. Las garantías del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos no se aplican solamente a los procesos judiciales propiamente dichos, sino a todo procedimiento del que dependa la definición de derechos y deberes. Nosotros tuvimos hace poco tiempo un caso en donde los que promovieron el enjuiciamiento contra determinados magistrados son un particular, la familia Arruga, y el CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. Se les exigió el cumplimiento de esta obligación de fianza, se fijó una suma de dinero para afianzar las costas de todo esto, y plantearon la imposibilidad de cumplimentarlo. La fría letra de la ley establecía que debía ser archivada la cuestión. Sin embargo, se tomó una decisión distinta. Haciendo analogía con otra figura que existe en materia de recurso extraordinario cuando hay una causa laboral, allí, por jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, se permite obviar el depósito que establece la ley laboral en la provincia de Buenos Aires, que es depositar todo el importe de capital, intereses y costas para poder recurrir. Si se demuestra que hay una situación inculpable mediante la cual no se puede efectuar el cumplimiento de esa obligación. Y acá se hizo analogía con eso. Se les obligó a los que pretendían constituirse en acusadores que justifiquen la carencia de medios y a través de elementos de prueba suficientes, los particulares así lo demostraron, y el CELS demostró con sus balances, etcétera, su estado económico. Con lo cual la resolución en definitiva admitió a los particulares bajo fianza, caución juratoria, y al CELS se le redujo la fianza de 250.000 pesos que se había establecido a 50.000 pesos. En definitiva, la idea es no censurar la actuación de los particulares en aquellos casos en que los órganos oficiales no acompañan la acusación. Exigirle, sí, dentro de lo razonable, la prestación de contracautela, pero con criterio de razonabilidad. Vamos a
ingresar ahora en otro tema que es complejo, que es la recurribilidad de las decisiones del jurado de enjuiciamiento. Según el artículo 48 de la Ley de Enjuiciamiento, las decisiones son irrecurribles, salvo aclaratoria contra el veredicto final. Bueno, pero todos los días, cuando se dictan decisiones del jurado de enjuiciamiento, hay recursos y son admitidos. ¿Cómo es esto? La ley dice que no, pero sí. Durante mucho tiempo, el juicio político fue un ejemplo claro de cuestión política no justiciable. Por distintos motivos, por la naturaleza y finalidad que posee, que no es sancionar, sino verificar si el magistrado continúa manteniendo las condiciones exigidas por la Constitución y por la ley para el desempeño de su función, con una naturaleza muy distinta a un proceso judicial. De allí que fue considerada una materia propia y excluyente de los órganos asignados constitucionalmente a ese efecto. Y además, con una clara intención de que no fueran los jueces los que tengan la última palabra. Estamos enjuiciando jueces y le damos la última palabra a los jueces. Entonces, el sentido ha sido siempre preservar la diferenciación entre un proceso judicial propiamente dicho y lo que es el proceso de enjuiciamiento del magistrado por un órgano distinto a un tribunal de justicia. Eso parece aceptable, pero mirado desde otro punto de vista, no puede haber cuestión alguna que esté alejada de la vigencia efectiva del Estado de Derecho. El control judicial debe también habilitarse en este ámbito para evitar situaciones que sean realmente ruinosas para la legalidad. De allí la posibilidad de control judicial que recién fue aceptado por la Corte Suprema de la Nación en la década de los 80, a través de un fallo Grafiña latino completado con el caso Nicosia y el caso Brusa, se fue delineando un criterio de revisión restringida que es el que rige actualmente. Ese criterio de revisión restringida establece que solo es posible el control judicial en la medida en que se aduzca y se demuestre inequívocamente por el interesado la violación de alguno de los derechos o garantías establecidos en el artículo 18 de la Constitución Nacional y su correlativo en el orden provincial. Y este estándar es completado con esta otra situación. Quien pretenda esa revisión debe demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente, con flagrancia, un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de la defensa. Y además debe demostrar que esa situación posee relevancia bastante para variar la suerte de la causa, porque tiene que tener directa e inmediata relación la cuestión federal invocada con la materia del juicio. Vemos entonces que de lo que se trata no es de discutir sobre el fondo de la cuestión, sino exclusivamente sobre el respeto a las reglas del debido proceso dentro del marco del proceso de enjuiciamiento. El camino que se sigue para la revisión a través de esta vía es un planteo de cuestión federal
para finalmente ser sometida a la Corte Suprema de la Nación, pero antes hay que agotar previamente las vías locales. Entonces, de la decisión del jurado de enjuiciamiento hay que recurrir ante la Suprema Corte Provincial por vía de los recursos extraordinarios. No obstante que estos también se regulan para entender contra decisiones del Tribunal de Justicia, pero esta valla también queda derribada por la situación excepcional que trasunta una violación a la garantía de la defensa y a las reglas del debido proceso. Una cuestión federal se tiene que agotar indefectiblemente ante la más alta instancia local para posibilitar el arribo a la Corte Suprema de la Nación. ¿Y qué es lo susceptible de revisión? Solamente la decisión definitiva. Ninguna resolución previa al veredicto, ninguna cuestión de prueba, ni la suspensión, ni el apartamiento preventivo, solamente la decisión final. Esta exigencia de sentencia definitiva es especialmente exigida por la Corte Suprema de la Nación. Sin embargo, hay algún precedente sobre constitución del tribunal. Sería una sentencia equiparable a definitiva por causar un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior. Eso pasó en un caso en que se enjuició a un magistrado con el sistema, porque antes era pertenecía al Ministerio Público, con el sistema correspondiente al enjuiciamiento del Ministerio Público, y eso evidentemente alteraba toda la naturaleza de la decisión. No son susceptibles de revisión los hechos en los que se basan las causales de destitución, ni la apreciación de los extremos fácticos y la prueba, ni las cuestiones de valoración, ni el contenido de la sentencia. Esto es ajeno. Sin embargo, algunos casos de planteo de arbitrariedad permiten visualizar que no es tan férrea esa doctrina, porque la Corte Suprema los rechazó sobre la base de que la doctrina de la arbitrariedad tiene carácter excepcional, agregando que quien recurre desde esta perspectiva debe demostrar que la equivocación es tan grosera que aparece como algo inconcebible. Esto, obiter dicta, parecería indicar que si se constata semejante vicio, cabría la revisión. Pero la regla es que la subsunción de los hechos en las causales de destitución y la apreciación de los extremos fácticos y de prueba no pueden ser motivo de análisis en la decisión de la Corte, del recurso. Finalmente, quiero referirme a un tema práctico que son las dificultades para lograr quórum en las reuniones del jurado de enjuiciamiento. Aquí tengo que transmitirles la experiencia que me da haber llevado a cabo muchos casos de enjuiciamiento. Hay inasistencias de miembros del jurado que se deben a dificultades personales o superposición de audiencias. Normalmente la Secretaría Permanente hace grandes esfuerzos para lograr el quórum suficiente a través de llamados, un montón de gestiones tendientes a que cuando llegue el momento de la audiencia fijada tengamos el quórum suficiente. Pero en otras ocasiones, la ausencia, no dar quórum, se ha convertido en una metodología para impedir el funcionamiento del jurado
y de esa manera frustrar el enjuiciamiento en sí. ¿Cómo es la integración de un jurado? Hay 5 legisladores, 5 con jueces abogados y el presidente de la Suprema Corte. En total, 11. Pero pocas veces se reúnen esos 11 miembros. Para la constitución y funcionamiento del jurado se requiere la presencia de la mayoría absoluta, o sea, de 6 miembros. Provengan de los estamentos que provengan. Y las decisiones se toman por mayoría de los miembros presentes. Pero para dictar un veredicto de culpabilidad, la ley exige mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del jurado, o sea, 6 votos condenatorios. Entonces, se dan las siguientes paradojas. Un jurado constituido con el mínimo suficiente de 6 miembros, con uno solo que vote en contra, la minoría le gana a la mayoría. La ley, en su artículo 13, tiene una solución. Dice que la inasistencia reiterada e injustificada trae las siguientes consecuencias. Los legisladores se le comunica a la Cámara respectiva para su reemplazo y aplicación de una multa. Y los conjueces abogados se dispone la remoción, se lo comunica a la Suprema Corte para excluirlo de la lista de conjueces y al Colegio de Abogados se le pide una suspensión como sanción disciplinaria. A simple vista, sanciones importantes, pesadas. Pero el problema es quién las aplica. Pues según el mismo texto, quien dispone todo esto es el jurado. Y justamente el jurado que no se reúne porque sus miembros no asisten, dudo mucho que si no asisten para sesionar, menos lo hará para autosancionarse. De manera que es necesario propiciar una reforma y establecer que este tipo de sanciones en todo caso lo pueda disponer el presidente o la minoría del tribunal también. De otro modo, continuarán eternizándose algunos procesos prácticamente paralizados por carecerse de quórum. Una manera espuria de inhibir el cometido de la institución. Y puedo referenciar algunos casos específicos en los que se están sustanciando procesos contra algunos pocos magistrados que tienen o supuestamente se le atribuyen responsabilidades por actos cometidos en las oscuras etapas llamadas del proceso de nuestra historia y que no se han podido llevar a buen puerto para absolver o para condenar según corresponda, porque los quórum nunca se consiguen. En fin, espero que con conciencia los integrantes recapaciten en ese sentido y cumplan con las obligaciones que la ley les impone. Bien, con esto doy paso al doctor Santiago, que es el que realmente sabe en la materia. Muchas gracias. Tiene cerrado el micrófono, doctor, disculpe. Sí, ahí está. Eso. Fantástico. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. La verdad que estoy muy contento y muy agradecido de poder participar de esta actividad con enorme, diríamos, compromiso con la calidad institucional y con la misión propia del jury de enjuiciamiento, a la Universidad del Doctor De Lázari y también a Ariel Bonomi. Muchísimas gracias por la invitación que me han hecho. Pienso que es muy interesante para los que nos dedicamos a la vida académica poder compartir conocimientos y experiencias con los que realmente son los protagonistas directos de las cosas que nosotros estudiamos. Uno de los temas que he estudiado desde el punto de vista académico es la responsabilidad de los jueces. Allá por el año 2006 publiqué un libro, una obra colectiva
sobre la responsabilidad judicial y sus dimensiones, y desde entonces se ha ido siguiendo bastante el tema. Y también tuve la ocasión de dirigir una muy buena tesis de maestría del doctor Ariel Bonomi, precisamente sobre la historia y sobre un análisis cuantitativo de la tarea que ha realizado el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, que es el que más antigüedad tiene y el que ha, de algún modo, desde su experiencia, planteado una institución que se fue extendiendo a nivel del derecho público provincial y que después finalmente ha llegado al gobierno nacional a partir de 1994. Por lo tanto, conocer con profundidad el origen histórico, la actividad del jury de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires es imprescindible para los que nos dedicamos al tema de la responsabilidad política. Me gustaría entonces compartir con ustedes una presentación que tengo en PowerPoint para ir guiándome mientras realizo la tarea. La exposición va a tener dos partes. Una primera parte donde voy a hacer algunas consideraciones generales en torno a la responsabilidad política y una segunda parte donde voy a analizar un caso reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Rico, sobre precisamente una revisión a nivel convencional, a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de un juicio llevado a cabo por el jury de enjuiciamiento en el año 99, que recién fue resuelto el año pasado. Cuando me toca hablar de este tema de la responsabilidad política, me gusta siempre empezar diciendo que el siglo XIX para muchos autores fue el siglo del poder legislativo, porque fue el año en donde el principio de legitimación del derecho divino de los reyes de algún modo fue reemplazado por el principio de la soberanía popular, y esa soberanía popular se veía reflejada de modo directo en el poder legislativo, y porque también desde el punto de vista del racionalismo jurídico, en ese momento la ley y particularmente los códigos eran la expresión jurídica más sofisticada, más destacada. Para otros autores piensan que el siglo XX fue el siglo del poder ejecutivo, porque durante todo a lo largo del siglo XX creció enormemente la administración pública y la capacidad y concentración que tuvo el poder ejecutivo en la toma de decisiones de la vida pública. Algunos hablan de ese hiperpresidencialismo que se dio en distintos países, también se dio en el nuestro y que motivó la reforma del 94. Y algunos dicen que el siglo XXI es el siglo del poder judicial, porque muchas veces las demandas personales y sociales no solamente se encauzan a través del voto, a través de la presión sobre el poder legislativo y el poder ejecutivo, sino que de modo más creciente golpean las puertas de los tribunales. Y por otra parte, porque hemos pasado de una cultura de leyes, de cultura de normas generales, a una cultura de derechos. Y son los derechos los que de algún modo interpelan más a los jueces que con con un creciente protagonismo los acogen en sus tribunales. Por lo tanto, no sé si el siglo XXI es el siglo del Poder Judicial, pero en términos relativos es el siglo en donde el Poder Judicial está teniendo un protagonismo inédito que no había tenido hasta este momento. Y hay una ecuación que nosotros, los constitucionalistas, hemos desarrollado, que dice que a mayor poder, mayor responsabilidad y mayor necesidad de control. Por eso, este tema de la responsabilidad política de los jueces adquiere, todavía, si siempre fue muy importante, adquiere en nuestros días una importancia mayor. De algún modo, este nuevo protagonismo que tienen los jueces y el Poder Judicial lo desafía en su calidad institucional y en su calidad de gestión. Yo pienso que hay como 4 grandes temas que desafían en ese nuevo rol inédito que tienen los poderes judiciales del siglo XXI, que son, por un lado, la mejora de los procesos de selección de magistrados, junto a eso, establecimientos de procedimientos permanentes de evaluación de desempeño que hagan muy transparente y desde la transparencia lleguen a la mejora de la gestión de los distintos tribunales que integran el Poder Judicial. El tercer punto es lo que vamos a tratar aquí, o que estamos tratando, un adecuado funcionamiento de los procesos disciplinarios y de remoción, la necesidad de un sistema de premios y castigos que sea justo, pero que sea oportuno, que sea eficiente. Esto es una demanda en cualquier institución, pero particularmente dentro del ámbito del Poder Judicial.
Y junto a eso, los procesos de internalización, de promoción e internalización de una cultura institucional judicial centrada al servicio del justiciable y la sociedad. Cuando hablamos del Poder Judicial, siempre tenemos que tener en cuenta la perspectiva, la mirada y la atención del justiciable. Por lo tanto, este poder judicial del siglo XXI, de algún modo se tiene que apoyar sobre dos grandes pilares: la consolidación de su independencia y la consolidación de su responsabilidad institucional. Hay un famoso psiquiatra vienés de origen judío, se llama Viktor Frankl, que fue un prisionero en los campos de concentración nazi, y escribió un libro muy interesante que se llama El hombre en busca de su sentido. Pero después de sufrir la atrocidad del campo de concentración, viajó a Estados Unidos y con su observación de filósofo, de psicólogo, tanto personal como social, viendo a Estados Unidos, dijo lo siguiente: admiro mucho y me celebro que los Estados Unidos hayan puesto en la costa este, en Estados Unidos, la Estatua de la Libertad. Pero déjenme que les dé un consejo: del otro lado, de la costa oeste, tal vez pueden establecer una estatua de la responsabilidad, porque a través de estos dos valores, de la independencia y de la responsabilidad, se equilibra adecuadamente tanto la vida personal como la vida social. Parafraseando también, me parece, a Viktor Frankl, podemos decir que este Poder Judicial del siglo XXI requiere de estos dos elementos. Siempre serán pocos en los esfuerzos que tenemos que hacer para consolidación de la independencia, porque la actividad judicial siempre va a estar sujeta a presiones, y particularmente si tiene un rol más destacado, cada vez van a ser mayores las presiones que tiene, y por lo tanto la consolidación de la independencia va a ser un objetivo permanente. Pero junto a eso necesitamos consolidar la responsabilidad que no solamente es el régimen sancionatorio. Recién decíamos esa idea de que se acostumbre el Poder Judicial a ser un poder transparente, que da cuentas, lo que los norteamericanos llaman la accountability, y junto a eso que sea responsable en el sentido que asuma plenamente, tanto a nivel institucional como a través de cada uno de los tribunales y de cada una de las personas que lo integra el Poder Judicial, esa misión que tiene al servicio de la sociedad. Bien, estos dos valores, de la independencia y de la responsabilidad, también inciden en el diseño y en el funcionamiento de los juris de enjuiciamiento y de este instituto más general de la responsabilidad política, ¿no? El artículo 19 del Estatuto del Juez Iberoamericano habla precisamente de la necesidad de tener en cuenta estas dos variables siempre que se diseña y siempre que se analiza el comportamiento de los jurados de enjuiciamiento o de los jurados que tienen a su cargo juzgar la responsabilidad política de los jueces, ¿no? La exigencia de responsabilidad no amparará los atentados contra la independencia judicial que pretendan encubrirse bajo su formal cobertura. Es decir, esta misión tan importante que realizan los jurados de enjuiciamiento, que es precisamente asegurar al justiciable que sus causas van a ser resueltas por jueces idóneos, por jueces honestos, por jueces legítimos. Esta misión institucional tan importante puede tener distintas amenazas. La amenaza que a través de esos mecanismos se pueda condicionar y afectar la independencia judicial es un peligro. Y el otro peligro es que estos mecanismos sean utilizados, recién algún ejemplo me parecía que da el doctor de Lázari, para una cobertura indebida de los malos comportamientos judiciales. Es decir, que es una pieza muy delicada esta, la de la responsabilidad política, porque de algún modo, así como los jueces controlan a los ciudadanos y controlan a los otros poderes para que permanezcan dentro del ámbito de sus competencias, dentro del cumplimiento de la Constitución y del orden jurídico, es necesario que también haya un mecanismo que controle a los controladores. Qui custodias custodes, ¿no? ¿Quién custodia a las propias custodias? Precisamente los sistemas de responsabilidad política. Por eso son tan importantes y son una pieza última y una pieza muy delicada de todo el sistema institucional y de todo el sistema jurídico. Por lo tanto, todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta cada vez que uno piensa, cada vez que uno analiza todo este funcionamiento de la responsabilidad política. Bien, hecho esta incorporación o estas consideraciones generales, me voy a meter específicamente en el análisis de la convencionalidad de la responsabilidad política judicial, el caso rico
resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fines del año pasado, previa un informe y una acusación al Estado argentino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a tener que distinguir permanentemente aquí entre lo que fue la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, de lo que fue la decisión final de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. Bien, se trataba de una destitución de un juez de la provincia de Buenos Aires, un juez laboral de San Isidro, ocurrida en el año 99, que fue de algún modo llevada el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después de examinarlo hizo un informe en Argentina recomendando la reincorporación del juez porque consideraba que había vicios en el proceso de remoción, y que, no hacer aceptadas esas recomendaciones, suscitaron el planteo directo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que finalmente absolvió al Estado argentino. Y consideró que la destitución del juez Rico era convencional, no había una violación significativa de ninguno de los derechos reconocidos convencionalmente. Pero de algún modo fue la primera vez en que el proceso de destitución de responsabilidad política previsto en la Argentina fue llevado a instancia internacional, a instancia convencional. Ya previamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos había intervenido en otros casos de juicios políticos, condenando a Perú, condenando a Ecuador, condenando a Venezuela, porque había considerado que el instrumento del juicio político había sido utilizado en esos casos del Tribunal Constitucional peruano, del Tribunal Constitucional ecuatoriano o del juez Aspís Barbera en Venezuela, había sido como un instrumento para condicionar la independencia judicial. El caso así más arquetípico es el caso del Tribunal Constitucional peruano, que le negó la reelección a Fujimori, porque era claramente lo que disponía la Constitución. Fujimori lo destituye a través de un juicio político llevado a cabo frente al Congreso, y después de la caída de Fujimori, este caso se lleva ante la Corte Interamericana, que ordena la restitución de los jueces y dice que había un desvío de poder, una utilización del juicio político para fines que no eran los previstos constitucionalmente, y una clara afectación de una serie de derechos: el derecho del debido proceso, el derecho a la independencia judicial, el derecho a la tutela judicial efectiva, tanto de los propios integrantes del tribunal como de los ciudadanos en general, que tienen derecho a que esos jueces que los atienden no sean sometidos a una presión indebida, incorrecta, por parte de los poderes públicos, cuando esos jueces atentan o dañan o van contra los intereses de los gobernantes. Bien, vamos entonces a ver cuáles eran los puntos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó respecto del caso Rico. En primer lugar, lo vamos a ir viendo después, tenía una visión muy crítica de que los jueces podían ser destituidos a través del juicio político. Vamos a ver después en uno de los considerandos cómo esta institución, de algún modo, del juicio político, de todo juicio político, es mal vista por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sospechosa de poder condicionar la independencia judicial. Después consideraba que había una afectación de la garantía del juez natural, independiente e imparcial, porque había componentes de los órganos políticos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, de legisladores, que podían afectar la independencia e imparcialidad del juicio político. Junto a eso, decía, otro de los problemas que se planteaba es la garantía de legalidad en relación al concepto de mal desempeño, porque consideraba que la ley 8085, que era la vigente en ese momento, describía de modo muy general aquellas conductas que merecían o eran susceptibles de la remoción del juez. Por lo tanto, también estaba afectada esta garantía de la legalidad. Después, el debido proceso no fue suficientemente atendido durante la tramitación del caso, y que había una afectación también a la garantía de una decisión motivada y fundada, porque el modo en que fue resuelto no había una articulación efectiva entre
los motivos que habían sido los cargos que se habían formulado y por qué cada uno de los jueces había considerado acreditada esto. Y junto a eso, consideraba que estaba lesionada la tutela judicial efectiva porque, como recién le explicó el doctor de Lázari, la revisión judicial era circunscripta y estrecha, limitada al debido proceso, y no había una revisión amplia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideraba que esto vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva. Estábamos ante un planteo muy importante, porque lo que se cuestionaba aquí era la propia institución del juicio político, de la responsabilidad política. Una institución que tiene arraigo en nuestro país, en la Constitución Nacional, en las constituciones provinciales y en muchos de los países que siguen el modelo norteamericano está. Por lo tanto, era un caso relevante en sí. Vamos a ver algunos de los argumentos del informe 72/17. Dice, resulta conveniente eliminar progresivamente el uso del juicio político en la región para operadores de justicia, ya que esta figura constituye un riesgo significativo a la independencia judicial. Esta actitud prejuiciosa, esta actitud negativa de rechazo a la institución, está claramente aquí expuesta en este párrafo que yo les he transcrito. ¿Qué decía después? La participación de manera decisiva del órgano legislativo en los procesos sancionatorios contra jueces y juezas es problemática y constituye en sí misma una fuente de riesgo para el ejercicio de dicha función de manera independiente, pues no están revestidos de las garantías institucionales y de idoneidad propia de la función judicial. Una consideración que el mero hecho de que haya legisladores, aunque sean abogados, que estén presentes en el jury, es una amenaza a la imparcialidad y a la idoneidad para poder ejercer el cargo. Bien, decía aquí, solamente, excepcionalmente puede utilizarse como mecanismo de remoción de jueces el juicio político, ya que por su propia naturaleza podría generar ciertos riesgos frente a algunas garantías que deben ser observadas estrictamente en ese supuesto. En virtud de lo anterior, si el Poder Legislativo se encuentra facultado para ejercer funciones jurisdiccionales en caso de extinción de jueces, ello no puede constituir un control político de la actividad judicial, basada en criterios de discrecionalidad o conveniencia política, sino que debe consistir en un control jurídico en el cumplimiento irrestricto de los principios de legalidad y las garantías del debido proceso. ¿Qué es lo que se dice aquí? Si el juicio es político, no lo puede ser desde el punto de vista de la discrecionalidad con que se aprecia la conducta de los jueces. Más que un juicio político, es un juicio disciplinar para las faltas graves. Esto es el juicio político. No puede ser la discrecionalidad una causa, diría, donde invocando esa politicidad como característica del juicio, lleve a los magistrados, al tribunal, a fundar sus decisiones simplemente en criterios discrecionales o de conveniencia política. Debe ser un juicio, y como tal juicio, fundado en normas y en hechos concretos, y junto a eso, diríamos, la apreciación para que no se considere que esto afecta a la independencia judicial, debe tener no una motivación política, sino un carácter disciplinario. Bien. Fíjese lo que decía respecto del mal desempeño y el principio de legalidad. El Estado argentino indica expresamente ante la Comisión que el juzgado de enjuiciamiento, además de ser un órgano político, adopta sus decisiones con base en criterios de discrecionalidad política sobre la conveniencia o no de que un juez o jueza permanezca en el Poder Judicial. Esta afirmación del Estado constituye un indicio de que el control al que está llamado el juzgado de enjuiciamiento es al menos en parte político, lo que resulta problemático cuando se trata de jueces y juezas. Esta situación resulta aún más problemática cuando, como se analiza más adelante, las causales disciplinarias de ser aplicadas por un órgano político que está facultado para tomar decisiones en base a la discrecionalidad política, revisten de vaguedad significativa. Es decir, que uniendo este carácter político a la amplitud con que la ley tipificaba el mal desempeño, a juicio de la Comisión Interamericana constituía un atentado contra la independencia judicial y desde ese punto de vista contra la tutela judicial efectiva que se consagra. En lo que hace a la debida fundamentación y motivación de la sentencia, dice lo siguiente. El deber de motivación se traduce en la justificación razonada que permite al juzgador llegar a una conclusión.
es la motivación de la decisión sancionatoria la que permite entender la manera en que los hechos que sustentaron el procedimiento se adecúan o caen dentro del ámbito de las causales invocadas. Sobre este punto, en el caso de la Cruz Flores, la Corte resaltó la necesidad de que en toda decisión sancionatoria exista un vínculo entre la conducta imputada a la persona y la disposición a la cual se basa esa decisión. Lo que vamos a ver en el párrafo de algún modo termina de expresar el reproche que había, ¿no? La motivación de las decisiones no corrigió las imprecisiones referidas. Las imprecisiones venían dadas por la formulación amplia de la tipificación del mal desempeño en la Ley 80-85. Tal como se indicó en los hechos probados, la decisión del juez de enjuiciamiento contiene una motivación particular, en la medida en que cada uno de los 9 miembros del jurado, de manera individual, debe responder a las preguntas formuladas sobre si el hecho estaba probado y si el mismo se encuadraba en las causales invocadas. Es decir, como la estructura de la sentencia es al cargo 1, al cargo se contestó favorable o desfavorablemente, se dio por acreditado o no, la Comisión Interamericana considera que esa mera remisión por sí o por no, sin un adecuado desarrollo, lesiona el derecho a una decisión fundada. Como vemos, diríamos, la artillería puesta en contra de esta sentencia y desde la sentencia hacia el sistema de enjuiciamiento del jury de enjuiciamiento era muy fuerte, diríamos, era muy detallada, quería tener una decisión no solamente vigente para este caso concreto, sino a partir de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, poder proyectarse hacia todos los países, fijando unos estándares a nivel del sistema interamericano. Bien, ¿qué va a fallar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso rico? La Argentina ha tenido, me parece, unos 26 casos resueltos por la Corte Interamericana y, diríamos, fue absuelto solamente en 2. Uno de ellos es este caso rico. Entonces, les puedo repetir después para que lean en extenso la sentencia, pero básicamente la Corte Interamericana va a decir lo siguiente: los juicios políticos en los que se discute la remoción de miembros del Poder Judicial no son contrarios a la Convención por sí mismo, siempre y cuando, en el marco de aquellos, se cumplan las garantías del debido proceso y existan criterios que limiten la discrecionalidad del juzgador con miras a proteger la garantía de independencia. Es decir, frente a esta mirada negativa general, a priorística por parte de la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a decir: esto no, la institución del juicio político en sí misma no es inconvencional, siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos. Y esos requisitos se refieren a la garantía del debido proceso y a que no sea la mera discrecionalidad devenida en arbitrariedad del juzgador la que decida la remoción del juez. Si eso se da, hay una afectación clara de la independencia judicial. En el caso particular, considero que las funciones ejercidas por el juez de enjuiciamiento no se ejercían de manera subjetiva, ni con base en discrecionalidad política, pues existen criterios previos, claros y subjetivos, contenidos en la ley y en la Constitución de la provincia, que limitaban su actividad. Consideró lo que las normas constitucionales de la provincia de Buenos Aires y lo que disponía la ley 80-85 fijaban un marco claro dentro del cual podía moverse un contexto jurídico claro en el cual se podía mover el jury de enjuiciamiento, y no fue esa destitución arbitraria, sino fundada en hechos concretos que eran reprochables y que claramente afectaban el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Por tanto, la Corte consideró que no se verificó que el juez de enjuiciamiento haya vulnerado el principio de independencia judicial, tanto en su configuración normativa ni en el caso concreto. Esto fue, diríamos, un aval, diríamos, a la actuación de los juris de enjuiciamiento, en particular de la provincia de Buenos Aires. Pero indudablemente despierta la inquietud de la mejora continua en el modo en que los juris de enjuiciamiento desarrollan su actividad. Estos estándares del debido proceso, en todas sus significancias, en todas sus implicancias, diríamos, es algo que debe ser muy bien atendido, y cada día de modo gradual, digamos, toda la actividad del jury de enjuiciamiento tiene que estar
respetando esos estándares del debido proceso, de la fundamentación de la sentencia, de la buena formulación de los cargos, de la justificación de cada una de las decisiones, porque si no, corre el riesgo de que esas sentencias sean dejadas sin efecto, o más que sin efecto, comprometan la responsabilidad del Estado en el ámbito internacional. Y en esto vamos a ver, ahora lo vamos a ver cómo hay criterios distintos sobre el tema del juicio político por parte de la Corte Suprema Argentina, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay distintas posiciones. En esto lo que se habla ahí del diálogo interjurisdiccional, acá en este punto se debe dar porque hay distintos estándares. Vamos a hacer que los estándares, entre comillas, más exigentes, a mi criterio, de la Comisión Interamericana, los más laxos de la Corte Suprema Argentina, y en un punto así más intermedio está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cualquier órgano de Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana. Principio general que se aplica también a los jurados de enjuiciamiento. Bien, esto lo dice en el caso del Tribunal Perú. Después, especificando, dice, la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el artículo 8 no especifica garantías mínimas en materia que conciernan la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto, que aplica también a esos órdenes. Y por ende, en este tipo de materias, el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal. Y esto, diríamos, este es el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El debido proceso, que en el artículo 8 se refiere a garantías mínimas en materia penal, también se traslada a los otros órdenes, y también a la responsabilidad política, pero dice en general tiene empleo. Por lo tanto, si es en general, puede ser que en particular haya disposiciones, haya aspectos y pormenores que no se pueden exigir al proceso de responsabilidad política en la misma medida que se establece en el proceso de responsabilidad penal. Esto es la doctrina o el texto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, en cambio, ¿qué dice la Corte Argentina la Corte Suprema Argentina? Dice, no puede aplicarse al proceso o al juicio político el mismo estándar de imparcialidad en el que se desarrolla en sede judicial. Ello es así, pues la circunstancia de admitir múltiples recusaciones por el prejuzgamiento o presunto interés en la destitución del funcionario llevaría a desintegrar el orden establecido por la Constitución para efectuar el control de otros poderes, bloqueando el apropiado funcionamiento del sistema al sustraer el conocimiento de la causa al poder controlante previsto en el ordenamiento vigente. Bien, lo que se trata de decir, no podemos aplicar a la responsabilidad política, a los tribunales que la juzgan, los mismos estándares y las mismas exigencias que tenemos en materia penal. Aquí ni siquiera en materia judicial, porque se trata de realidades distintas. Si lo hacemos, estaríamos pudiendo desvirtuar esa finalidad que el constituyente nacional o provincial ha querido al establecer una jurisdicción especial para juzgar a los jueces. Bien. Fíjense lo que dice sobre el tema de la revisibilidad judicial, lo que estaba hablando el doctor De Lázari. Esto es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La revisión del fallo condenatorio debe extenderse a un examen integral de la decisión recurrida por parte de un superior jerárquico, que pueda analizar las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas. Estándar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cambio, ¿qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Esta Corte considera que los actos del proceso de destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional seguido ante el Congreso, que se hayan sometido a normas legales que deben ser puntualmente observadas, pueden por eso mismo ser objeto de una acción o recursos judiciales en lo que concierne al debido proceso legal. Este control no implica valoración alguna sobre actos de carácter estrictamente políticos atribuidos por la Constitución al Poder Legislativo. Es decir,
La Corte Interamericana no dice una revisión integral de todos los aspectos, sino únicamente seguidos al debido proceso. La apreciación o no de la responsabilidad política es algo discrecional que no puede ser revisado judicialmente. Bien, algo parecido, aunque todavía más ceñido, como lo dijo recién el doctor Lázari, es la revisión judicial a la luz de los estándares de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fíjese, la naturaleza del régimen del juicio político, desde una comprensión integral de todas sus etapas, no pierde sus características propias en esta instancia de control judicial, pues sabido es el restringido marco jurisdiccional que marca la actuación de los órganos judiciales en este tipo de procesos. Aquella revisión tiene que ser llevada a cabo por un tribunal que asegure el debido respeto de los contenidos estructurales de la garantía de defensa y juicio que se reconocen las justiciables en la Constitución y los tratados internacionales, y que cumpla las formalidades sustanciales del procedimiento judicial y de la sentencia que permitan una efectiva revisión judicial. Aquí todavía en un estándar todavía más, diríamos, menos exigente, más laxo que el de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, entonces, bueno, algo de esto ya estuvo diciendo el doctor Lázari cuando se refirió, por eso lo salteo. Entonces, ¿qué vemos? Que ante determinados aspectos, particularmente de la exigencia del debido proceso o el alcance de la revisión judicial, tenemos hoy distintos estándares entre la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema Argentina. Y para mí es importante que en este tema el sistema interamericano respete y tenga en cuenta el margen nacional de apreciación. Fíjense lo que dice aquí este tema tratado por la Corte Europea de Derechos Humanos. La Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso Harde contra Islandia, dejó sentado que los mecanismos de responsabilidad de funcionarios involucran cuestiones sensibles que se relacionan con el sistema de pesos y contrapesos concebido por cada organización constitucional, por lo cual corresponde al tribunal, por lo cual no corresponde al tribunal, es decir, a la Corte Europea, imponer ningún modelo en particular, en línea con la doctrina clásica de ese tribunal, en el sentido de que el convenio europeo no requiere a los estados que cumplan con ningún concepto de teoría constitucional relativo a los límites permisibles de la interacción entre los poderes públicos. Por lo tanto, corresponde que en esta materia de diseño institucional, los órganos interamericanos respeten, diríamos, las decisiones constitucionales que hayan estado establecidas tanto a nivel nacional como provincial, cada uno de los estados partes. Puede exigir el respeto al debido proceso, a la fundamentación de la sentencia y a una revisión judicial limitada. Exigir más allá de esto, diríamos, es invadir un ámbito de competencia propia de cada uno de los países. Esto me parece como modo de articulación entre el sistema interamericano y el sistema nacional local. Lo que sí me parece que más allá de este punto de equilibrio entre lo nacional e internacional, corresponderá que cada vez más los jurados de enjuiciamiento, tanto nacional como provincial, tengan una adecuada calidad jurídica, una calidad de gestión jurídica muy buena, que vaya mejorando el modo en que realizan sus actividades, desde el carácter fundado de sus sentencias, la apertura o la valoración de la prueba, y también una revisión judicial dejando claro que la última instancia de la valoración es de carácter discrecional y político. Sin embargo, diríamos, atienda a proteger los estándares crecientes del debido proceso. Bueno, entonces, estas eran las cosas que tenía preparadas hoy para compartir con ustedes. Por un lado, hacer reflexionar sobre la importancia decisiva y, por lo tanto, la consideración de una actividad esencial que tiene el jurado de enjuiciamiento y, por lo tanto, aliento a que pueda seguir funcionando durante la cuarentena, porque considero que es una actividad esencial y que están dadas los instrumentos a través de los medios digitales como para que podamos compartirlo.
Es decir, por un lado, el carácter esencial que, traducido a los días de la pandemia, requiere de la actuación de esta institución tan importante, y por otro lado, diríamos que conocer estos estándares internacionales y diríamos, este diálogo entre el sistema nacional y el sistema internacional en materia de responsabilidad política. Bueno, quedo para todas las preguntas o comentarios que me quieran hacer junto a los dos expositores que me han acompañado, Ariel y el doctor de Lázaro. Muchas gracias. Doctor Santiago, doctor de Lázari, muchas gracias a los dos. Y bueno, como dijo recién el doctor Santiago, si alguno de los que está en la sala quiere formular quiere formular alguna pregunta, bueno, queda abierto. Y desde ya, obviamente, el agradecimiento al doctor Santiago, al doctor de Lázari y a todos por estar presentes. Bueno, sí. Quizás no hay, digamos, alguna pregunta. Podemos entonces, eventualmente, si no hubiera, dar por finalizada la charla, este encuentro que hemos iniciado hoy, y agradecer nuevamente y finalmente a los expositores y a todos por estar presentes. Así que, gracias entonces. Muchas gracias. Una gran alegría poder acompañarnos. Gracias. Bueno, en especial agradecemos al doctor Santiago. Bueno, muchas gracias, doctor de la Serie. Ahí está. Bueno, veo a algunos, gente conocida, también de la maestría de Derecho y Magistratura Judicial de la Universidad Austral entre los participantes, así que también para ellos y para todos un saludo especial. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, buenas tardes.